el Consejo del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura. Trajo un poco más de seguridad en la justicia. 2010. Esta sí es buena, aunque Nicolás se acreditó. Esta trae Consejo del Poder Judicial, que ya estaba. Consejo de la Magistratura, que ya estaba. Pero trae Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el Tribunal Constitucional, que es lo más famoso en este país ahora mismo, el Tribunal Electoral, pero también trae al abogado del Estado. Y trae algo importantísimo que ya existía, pero que le daba fuerza, que se llama el recurso de amparo. Y ya explicamos el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Y explicamos el Consejo Nacional de Magistratura y explicamos el Consejo del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional, ¿para qué existe eso? Aquí hacía falta que se cree una norma, un tribunal, para que conozca de los asuntos constitucionales. Cuando a mí me violentan mis derechos constitucionales, yo necesitaba un tribunal que yo fuera y le dijera, mire, a mí, el síndico de Campita, o el barrio Botello, como director de Politécnico, por ejemplo, por así decirlo, me están violentando mis derechos constitucionales, ayúdenme. Entonces el Tribunal Constitucional lo hace. Pero para llegar ahí, tenemos que tocar dos aspectos de la Constitución para poder ejercerla, para poder ejercer su funcionamiento, que es el poder difuso y el poder concentrado. El poder difuso, para usted hacer, y esto es muy importante que lo sepan, que le hagan valer la Constitución en su favor y que no le violenten sus derechos constitucionales, se ejerce en los tribunales ordinarios. Y me explico. Por ejemplo, yo tengo una litis, por así decirlo, con Isaías Solano. Isaías Solano, en el procedimiento que estamos llevando, me violenta un derecho constitucional y estamos conociendo aquí en el juzgado de paz. Y yo le digo al juez, magistrado, por esa forma de Isaías llevar este procedimiento me está violentando mi derecho constitucional. Entonces el magistrado, pues dígame cuáles son sus derechos constitucionales que Isaías me está violentando. Entonces yo ahí estoy utilizando el poder difuso de la Constitución. Pero esa decisión que va a dar el juez es una decisión que solamente le atañe a Isaías y a mí. No se le impone a ninguno de ustedes que están como espectadores. No sé si me están llevando la idea. Solamente para él y para mí. Pero hay otro control que se llama control concentrado en la Constitución Dominicana. Y es aquella que tú le ejerces directamente al Tribunal Constitucional y que lo hace a través o de un recurso de inconstitucionalidad o de un recurso de amparo. El recurso de amparo se ejerce cuando no hay una norma judicial que prevé la violación de un derecho. En este caso, vamos a suponer, a usted se le está violentando su derecho a la educación y no dice en ninguna otra ley que la violación del derecho al derecho de educación es una violación constitucional o una violación de derecho, pero la Constitución prevé eso como una garantía. Entonces usted utiliza el amparo y va a un juez de amparo, pues, amparen con la violación de este derecho. Estoy diciendo como si fuera eso, porque realmente existe la ley 136-1103, que es la ley de niños, niñas y adolescentes. Ayúdeme, juez, ampáreme con él. Entonces la decisión de ese juez es apelable o revisada y va al Tribunal Constitucional. Y esta decisión del Tribunal Constitucional es oponible a todo el mundo. Y le explico. Por ejemplo, ¿por qué ustedes creen que la sentencia que estableció quiénes eran nacionales haitianos y a partir de qué fecha se le impuso a todos los haitianos, por ejemplo, o a todos los dominicanos nacidos en República Dominicana durante ese periodo y que entraron a República Dominicana de forma ilegal? Fue el caso de 2 personas nada más, de Yamasá. Y sin embargo se le impuso a todo el mundo y el Estado Dominicano tuvo que crear una ley especial para la naturalización de esas personas, porque las decisiones de ese poder que se llama Tribunal Constitucional son oponibles a todo el mundo en la República Dominicana. Entonces el gobierno tuvo que crear una ley especial de naturalización para que estas personas entraran en esa sentencia que dio el Tribunal Constitucional y no se violentaran sus derechos a los demás. Pero el Tribunal Electoral, recuérdense que cada elección
se mandaban los PRDistas, los PLDistas y los reformistas a pelear, que dejaron a Juan afuera, a Miguel, a Pedro, que no lo incluyeron en el acta, así. Se creaban conflictos electorales. Entonces la Junta que organizaba las elecciones era la misma, oiganse bien, que conocía los conflictos. Entonces no había equidad en el manejo de esos pleitos electorales. Entonces no había forma de que hubiera una justicia real. Entonces la Constitución crea el Tribunal Electoral. Entonces aquí se están dirimiendo los asuntos electorales. Fíjense la importancia de estos poderes y la diferencia de la Constitución que yo estoy hablando, a la que le hablaba Nicolás. Nicolás hablaba de la parte negativa prácticamente, de las características negativas de la Constitución. Pero yo estoy hablando de la parte positiva que ha traído la Constitución como norma en el 2010. Pero el abogado del Estado es una herramienta que todavía no se está usando. Deberían existir tanto adjuntos como provincias. De los abogados del Estado solamente hasta ahora hay uno, nacional. Es un instrumento que todavía no se llega a desarrollar, pero cuando llegue ya a desarrollarse en plenitud en cada una de las provincias, va a haber un abogado del Estado que se va a encargar de protegerle sus derechos difusos y constitucionales. ¿Y cuáles son esos derechos difusos y constitucionales? Todos los que están aquí en la Constitución Dominicana, que invito a leer a todo el mundo a partir del artículo 68 de esta Constitución. ¿Y cuáles son esos derechos? ¿Cuáles son los derechos constitucionales? A ver, ¿quién me puede responder? Alguien que me responda. Los derechos constitucionales, ¿cuáles son? Despierten, vamos a ver. Los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales, por lógica, son todos aquellos que están en la Constitución. Aparte de eso, los derechos constitucionales no son todos derechos humanos. Y usted está hablando de los derechos humanos. Los derechos humanos son una parte importante de los derechos constitucionales. Y los derechos constitucionales son todos aquellos que están plasmados aquí en la Constitución y que son seguidos o aplicables, en cierto modo, por una ley adjetiva, que son aquellas leyes que están por debajo de la Constitución. Pero los derechos humanos son aquellos que la Constitución establece como tal, que son inherentes a la persona. ¿Y el primer derecho humano cuál es? Derecho a la vida, señores, que está establecido en la Constitución a partir del artículo 68. Pero el derecho a la salud es tan importante como el derecho a la vida, porque sin salud es difícil la vida. Derecho a la alimentación es importantísimo. Derecho a la educación, derecho al recreo, derecho al espacio físico, son derechos constitucionales. ¿Y qué ha hecho el Estado para garantizar esos derechos? Y ahí vamos. El Estado creó hospitales públicos y gratis para resguardar el derecho a la vida, el derecho a la salud. Pero el Estado ha creado escuelas gratis para resguardar el derecho a la educación. Pero el Estado tiene instalaciones deportivas y recreativas como los parques para garantizar el derecho a la recreación. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado dominicano? En cierto modo, ha tenido que ir resguardando sus derechos, que son derechos humanos que son importantes para ustedes y para nosotros. ¿Y cuál es el fin de la Constitución, señoras y señores? A ver, ¿quién me puede decir? Después de hablar tanto de Constitución, ¿cuál es el fin de la Constitución? El fin de la Constitución, ¿cuál podría ser? Preservar una sociedad en crecimiento y en desarrollo. La Constitución lo que busca es eso, preservar, crear normas para lo que existe, que no se dañe, para que lo que existe no se pierda, para que el Estado sea el garante del crecimiento de usted como hombre y como mujer. El Estado dominicano crea hospitales, crea escuelas, crea sitios de esparcimiento, crea herramientas jurídicas y económicas para el ser humano. De nada sirve que se creen herramientas y que no le sirvan a la gente. Porque lo importante de esto es que la gente esté bien, que la gente progrese, que la gente cuide su país, que la gente se desarrolle en el país. Y por eso es tan importante cumplir las leyes. Y les voy a hablar un poquito del derecho de amparo ya para concluir. Señores, el derecho de amparo está para resguardar esos derechos que al legislador se le han olvidado, que ha obviado en base a una ley de procedimiento. Y le voy a decir esto importantísimo.
De repente, usted tiene una casa en la colonia y decide el ayuntamiento de Campita Garavito que por ahí van unas aceras y tiene que romper su casa. Usted tiene un derecho de propiedad consignado en la Constitución. Usted tiene un derecho de propiedad consignado en el Código Civil Dominicano. Pero el ayuntamiento decidió, como poder político y público y municipal, que por ahí van unas aceras. Usted tiene la garantía del Estado Dominicano que por la vía de amparo usted puede ir a un tribunal y parar la construcción de esas aceras, porque le van a afectar. Pero tiene un amparo que es totalmente prevencivo, que usted puede ver lo que va a pasarle a usted en 5 días, en 1 año, en 3 años, y usted va a la ley, usted va a un tribunal, ampáreme, porque esa carretera que viene allá se va a meter en mi casa y a mí no me han pagado mi derecho de propiedad. Ampáreme, porque esas aceras que está haciendo el Cabildo van a entrar aquí y a mí no me han pagado este derecho de propiedad. Y así sucesivamente. Por mi parte, señoras y señores, jóvenes, esta es la explicación de la Constitución como norma, la Constitución de la República Dominicana como norma en el Estado Dominicano. Muchas gracias. Ramón Garavitos Lanfranco, quien ha hecho una excelente exposición sobre la Constitución Dominicana como norma y también en contexto histórico acerca de las diferentes constituciones importantes de la República Dominicana. Vamos ahora a la sección de preguntas, pero antes debo presentarte a algunos profesores que se han integrado. Cita Rivera está por ahí con nosotros, Marisol Rojas, está Raicy Mariel Garavitos, quien también es hermana de Edward Ramón Garavitos Lanfranco, está la profesora Rosabela Pacheco y el profesor psicólogo Félix Encarnación Guerrero, quienes están presentes también aquí en esta importante actividad. Vamos a la sección de preguntas de cada uno de ustedes. Aquí los expositores, si se la saben, se la contestan. Si no, la buscamos en Google. La buscamos en Google. ¿Verdad que sí? Vamos a ver. El otro día estaba comentando con una persona sobre el tema de los haitianos, que por qué nosotros los dominicanos cuando vamos a un país hacemos cualquier fechoría y nos deportan, porque entonces los haitianos cuando hacen una fechoría aquí no lo deportan, o porque esos haitianos no cumplen con los requisitos que cumplimos nosotros cuando vamos a otro país para obtener la nacionalidad. Gracias. Lo que es la política migratoria de un estado es un aspecto muy particular de cada estado. En Estados Unidos, que es el caso que tú mencionas, la legislación norteamericana prevé que cuando tú cometes cierto tipo de delito, un juez puede decidir tu deportación. Así de simple. Claro, allá en Estados Unidos también eso tiene un aspecto económico. Allá un preso sale caro. Mantener un preso en Estados Unidos sale muy caro. Sé que también hay una razón económica, pero en definitiva el sistema, la legislación migratoria norteamericana prevé esa situación. Inclusive ahí antes lo estipulaban para felonía. Allá en el sistema judicial norteamericano, la felonía es lo que nosotros llamamos crímenes aquí, pero ellos llaman felonía. Y solamente se tipificaba la deportación cuando tú cometías un crimen. Ya no. Ya hasta por una acumulación de simples contravenciones te pueden deportar. Y en el caso dominicano, un tribunal, recuérdense que cuando una persona delinque, comete un hecho, esa persona debe ser procesada por un tribunal. Y la Constitución Dominicana no establece
ni el Código Procesal Penal no establece todavía dentro de los tipos de pena que puede aplicar un juez la deportación. ¿Qué sucede muchas veces? ¿Qué se puede dar? Que por ejemplo entre República Dominicana y Haití se establezca algún tipo de convenio o tratado. De manera que, bueno, mira, si aquí un nacional, porque si un nacional haitiano comete un delito, lo que debe ser es juzgado, condenado y cumplir su pena. Y después el Estado tendría la facultad de deportarlo o no, si la ley lo establece. ¿De acuerdo? Pero todavía no está en nuestro ordenamiento penal, no está como pena que un juez decida deportarte. Ahora, ya sí el Estado Dominicano puede establecer una regulación en la parte migratoria para cuando yo cumpla la condena, me manden para mí.